Hola Charlie, he estado viendo tus videos durante mucho tiempo. He sido un gran admirador tuyo. Una cosa que diré es que he venido aquí, no solo porque me volví conservador alrededor de 2016 con la primera campaña de Trump, siempre también he sido un ateo devoto y había estado orgulloso de mi creencia en eso. Encuentro que el libro, la Biblia es un libro muy ficticio. Encuentro que tiene muchas contradicciones que no son resueltas por nadie que lo encuentra, que lo lee. Así que solo quiero saber cómo... una cosa que quiero decirte antes de que profundicemos en eso es cómo podemos lograr que más personas de diferentes fes se unan al movimiento conservador en lugar de... Es porque mucho de lo que veo que haces es promover, ya sabes, virtudes cristianas y digamos, judías, pero creo que hay mucho más que podemos hacer con ideas en lugar de las creencias de la religión. Empecemos con la idea del ateísmo, si está bien. Voy a repasar todos los argumentos para la existencia de Dios. Está bien. Quiero que me digas si los has escuchado antes o si son convincentes. Está bien. Primero está lo que se llama el argumento ontológico para Dios, donde ontos proviene del griego. Es la palabra griega para ser. Entonces, la concepción más alta de los seres humanos, solo podemos conceptualizar lo que es real y así la concepción más alta de nuestra propia, ya sabes, sabiduría combinada es Dios. Creo que este es el argumento más débil para Dios, para ser completamente honesto. Sí, pero es una prueba que en la visión antontológica de Dios. La segunda de las cuales se llama la visión cosmológica de Dios, que proviene de la palabra griega cosmos, que significa todo abarcador, creación. Si miras a tu alrededor en la creación, hay 15 medidas ajustadas con precisión, que si alguna se desviara por un micrón, nuestra existencia entera no existiría. La inclinación de la Tierra, nuestra proximidad al Sol, nuestra configuración de oxígeno a dióxido de carbono. De hecho, podemos observar la probabilidad de nuestra existencia. Es una en múltiples trillones que todo esto se juntara en un momento exacto, sin mencionar la conciencia, sin mencionar los seres humanos, sin mencionar nuestro ADN. Claro. Yo quiero contrarrestar eso con el hecho de que hay millones y millones de galaxias con millones y millones de sus propias estrellas, con millones y millones de sus propios planetas. Sí, si no... no creo que sí, si esta Tierra no estuviera en este espacio exacto como está ahora, creo que eso tampoco es convincente porque nosotros... No tengo suficiente fe para creer eso, pero déjame continuar. Luego está lo que se llama el argumento teleológico para Dios. Eso viene de la palabra griega telos, de la cual obtenemos la palabra telescopio. Significa objetivo, destino o propósito. Esto aquí va a un argumento de que para cada causa para cada efecto debe haber una causa. Así que, por ejemplo, podemos estar de acuerdo en que el espacio, el tiempo y la materia existen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, por definición, algo que está fuera del espacio, el tiempo y la materia debe haber hecho que el espacio, el tiempo y la materia existan. No necesariamente. Nosotros podríamos... Entonces, va en contra de las leyes de la razón. No, porque siempre podría haber un universo que existió antes de nuestro gran estallido. Podríamos haber existido con espacio, pero sin materia, en un punto muy pequeño. Eso es básicamente lo que fue el Big Bang. Así que no veo cómo eso prueba, cómo eso refuta el ateísmo. Y es más, el ateísmo es más no creo que Dios exista, porque esto me obliga a ser... Bueno, voy a presentar dos pruebas más de Dios y luego terminaremos. Luego está lo que se llama la prueba Kalam del tiempo, que es, gracias a Albert Einstein, sabemos que el tiempo es realmente algo real. Que no se puede recorrer con suficiente velocidad y para que el tiempo exista, algo atemporal debe haberlo creado. Finalmente hay algo llamado la visión axiológica de Dios. No sé si conoces esta. Axios proviene de la palabra griega juicio. Axios y juicio significan lo mismo, lo que básicamente significa que cada ser humano tiene alguna forma de bien y mal incrustada en nosotros. Por ejemplo, cuando los juicios de Nuremberg estaban ocurriendo, los nazis no pudieron decir, bueno, solo eran las leyes del país. De hecho, apelaron a un poder superior diciendo que cada uno de nosotros tenía algo de bien o mal dentro de nosotros. De todos. Está bien, eso no. Quiero decir, eso de alguna manera refuta, que verdad, quiero decir, si los nazis pudieran señalar algo fuera de ellos mismos y decir, oye, esta es la razón por la que estamos haciendo esto. No lo hicieron. No, el punto es que los nazis no lo hicieron. Es que las personas que llevaban a cabo el juicio lo hicieron. Significa que los nazis no pudieron excusarlo. Entonces, de todas esas pruebas de Dios, ¿cuál, si es que alguna, te resulta persuasiva? Ninguna. Ninguna. Está bien. Entonces, si miras a un ser humano y miras la improbabilidad de cómo estamos formados, ¿crees que somos en gran medida un accidente de miles de millones de años de evolución? Sí. ¿Cómo no sabemos que no hay algo que sea
idéntico a nosotros en otro, ya sabes, planeta en algún lugar que no hemos encontrado aún. Es solo el escéptico en mí que piensa de esa manera, que dice, oye, tal vez hay algo allá afuera que no hemos contactado aún, que está, ya sabes, en otra galaxia o en otro planeta o algo, que simplemente estamos... O tal vez no lo haya. ¿Está bien? Entonces, la improbabilidad, sin embargo, de nuestra existencia y la Tierra y el oxígeno y el carbono y el nitrógeno y todo junto, no te maravilla que un ser humano pueda curarse a sí mismo cuando se corta o crecer hasta un... No, porque no somos los únicos. Hay seres en la Tierra que pueden hacer eso. Hay muchos seres en la Tierra. bueno, somos algunos de los que pueden razonar. Sin embargo. Está bien. Te maravillas de nuestra capacidad para razonar, incluso la capacidad de los mamíferos o reptiles para reproducir vida. ¿No ves ningún diseño inteligente detrás de eso? No, ninguna. Solo lo ves como un... Es la consecuencia de la selección natural y la evolución a lo largo de millones y probablemente millones de años. Entonces ambos tenemos fe. Está bien. Yo diría que tienes mucha más fe que yo. Tienes mucha más fe ciega para creer que todo lo que te rodea, el amor, la alegría, la paz, la tristeza, es solo un constructo de neuronas disparando en tu cerebro. Sí, más o menos, sí. No, yo creo que incluso los científicos dijeron que podría haber como un sexto sentido de... ¿Cuál es ese sexto sentido? Bueno, como un sexto sentido que puede ser consciente de lo que rodea al cuerpo. Que, como, puedo saber que hay otra persona a mi lado o que hay un micrófono frente a mí. Puedo sentir eso. No necesito tener mis ojos. O podría ser ciego y aún así saber que eso estaba allí. Quiero decir, uso más de 5 sentidos. Los científicos nos dijeron durante décadas que tenemos más... ¿Qué crees que pasa cuando mueres? Nada. Nuestros impulsos electrónicos simplemente dejan de dispararse y nada es. Déjame hacerte la pregunta más importante. Está bien. ¿Esperas estar equivocado? No, realmente. No, quiero decir, yo tengo el... Entonces, ¿no deseas una vida después de la muerte? Yo considero esta vida como ateo, más convincente que incluso cuando era más joven y cuando era religioso, porque creo que esta es la única vida que tenemos. Necesitamos hacer con ella lo que podamos, lo mejor que podamos. Y como dije, es solo la única oportunidad que tenemos. No tenemos una vida después de la muerte. No tenemos nada después de eso. Así que nuestro objetivo es convertirnos en las mejores personas que podamos ser en esa única oportunidad que tenemos. Está bien, yo estaré sorprendido. ¿Así que esperas que no haya un juicio eterno y nunca ver a tus seres queridos después de morir? No, no realmente. Espero que todos internalicen lo oscuro que es eso, lo triste que es eso. Y nosotros, y está bien, no estoy tratando de criticarte, nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que vamos a ver a nuestros seres queridos de nuevo, y que estaremos en el cielo, y que estaremos en perfecta paz, y que esto no es todo. De hecho, hay algo aún mejor esperándonos. Así que espero que un día busques encontrar algo más alto y mejor, que esto no sea todo para nosotros en nuestra existencia. Muchas gracias. Claro, justo, gracias. Este video lo tienes que haber visto de múltiples maneras, desde múltiples ángulos. Lo pongo nuevamente a disposición de ustedes. Este es el inicio de todo. Hechos son hechos, palabras son palabras. Así ocurrió. Evidencia. Oh my God. Cody, go, run. Oh. Not counting gang violence. Great. Es muy gráfico cuando vimos ese momento de la salida de sangre inmediatamente. Entendimos que era muy poco probable que pudiera conservar la vida. Primeras horas después del hecho. ¿Quién era Charlie Kirk? Te lo contamos en este video. Charlie Kirk era el hijo de un arquitecto y de una terapeuta de salud mental que creció en un suburbio de clase media de la ciudad de Chicago. Era cristiano evangélico, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños, de 3 años y 15 meses. Comenzó a hacerse conocido a partir de los 18 años cuando cofundó Turning Point USA. Es una organización estudiantil que promueve ideales conservadores
en las universidades estadounidenses. La forma en cómo se hizo conocido fue instalando una carpa en los campus universitarios que identificaba con la frase "demuéstrame que estoy equivocado", y a la que invitaba a estudiantes y jóvenes para confrontar ideas políticas. Tenía un estilo ávido y retador, y así logró que sus debates se hicieran rápidamente virales en redes sociales, convirtiéndolo en una celebridad mediática en Estados Unidos. Tenía 5,2 millones de seguidores en X, 7,3 millones en TikTok y más de 8 millones y medio en Instagram. ¿Y qué defendía? Pues entre sus causas estaban la defensa de los valores cristianos evangélicos, el derecho a portar armas en Estados Unidos, la economía del libre mercado, y también era un crítico abierto de los derechos de personas del colectivo LGBTI. Ese activismo lo hizo escalar hasta las altas esferas del conservadurismo estadounidense y se convirtió en una figura conocida en el entorno del presidente Donald Trump. De hecho, su organización Turning Point USA desempeñó un papel clave al involucrar a los jóvenes en la campaña electoral que llevó al presidente a regresar a la Casa Blanca. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence. Kirk nunca obtuvo un título universitario. Intentó sin éxito ingresar a la Academia Militar de West Point y llegó a asistir a un colegio de educación superior, pero lo abandonó para dedicarse al activismo. Justamente solía mencionar esto con ironía en los debates por ser alguien que, sin grado universitario, desafiaba a estudiantes y académicos. Y no solo participó en múltiples eventos políticos y en convenciones republicanas. Su cercanía con la Casa Blanca fue tal que llegó a viajar con el hijo del presidente Trump a Groenlandia, cuando el mandatario defendió que Estados Unidos debería ser el propietario de ese territorio. Algunas opiniones de Charlie Kirk llegaron a ser consideradas muy controvertidas, naturalmente entre quienes se le oponían. Difundió posturas antitransgénero, también teorías conspirativas, entre ellas la que se conoce como el gran reemplazo, que se basa en un supuesto complot para sustituir a las personas blancas por grupos minoritarios. Se refería con escepticismo a la pandemia del COVID-19 y no menos polémicas fueron sus posturas defendiendo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho de los ciudadanos de este país a portar armas de fuego. Sin embargo, luego de su muerte, sus críticos también han destacado que Kirk era alguien capaz de debatir con personas de opiniones contrarias a las suyas para confrontar puntos de vista. Este asesinato engrosa la lista de hechos de violencia política que ha vivido Estados Unidos en los últimos años. Entre ellos se incluye el asesinato de una legisladora demócrata de Minnesota y su esposo, el tiroteo contra congresistas republicanos en un campo de béisbol en el estado de Virginia en 2017 y quizás lo más recordado, los 2 intentos de asesinato contra Donald Trump en 2024. Our nation is broken. We've had political assassinations recently in Minnesota. We had an attempted assassination on the governor of Pennsylvania. And we had an attempted assassination on a presidential candidate and former president of the United States, and now current president of the United States. Nothing I say can unite us as a country. Nothing I can say right now can fix what is broken. Nothing I can say can bring back Charlie Kirk. Para el corresponsal de la BBC en América del Norte, Anthony Zurcher, es difícil predecir el futuro de la política estadounidense en este momento, pero en su análisis destaca que el panorama parece desolador, con un país donde existe una retórica política cada vez más divisiva, alimentada por la resonancia de las redes sociales y el fácil acceso a las armas de fuego. En este país, expresidentes y congresistas estadounidenses, republicanos y demócratas, condenaron el asesinato. Incluso hubo un minuto de silencio en su memoria en el Congreso, aunque esto no detuvo las acusaciones mutuas que muestran el alto nivel de polarización que hay en Estados Unidos. The House will be in order. This is a dark moment for America. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. Y esta es la primera imagen oficial de Tyler Robinson, el principal sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk.
después de haber sido detenido. Es la primera imagen de la foto policial, la que le tomaron cuando le hicieron la ficha hace algunas horas en Utah, luego de que fuera detenido, o mejor dicho, luego de que se entregara a las autoridades. La foto de este joven de 22 años que ya podemos tener una dimensión mucho más clara de quién es y sobre todas las cosas de por qué cometió el ataque que cometió. Un ataque sin dudas terrorista y sin dudas con una finalidad ideológica, con una finalidad centrada en destruir a una persona por lo que esa persona pensaba y por el peligro para, en este caso, Tyler Robinson, o se presume para Tyler Robinson, el peligro que las ideas y la capacidad de influencia de Charlie Kirk tenía para el mundo. Por eso es que lo vamos a escuchar en un ratito al presidente Donald Trump diciendo que acá hay que tomarlo como un acto terrorista y que la pena debe ser pena capital. Ahora, mientras vamos a ir viendo algunas imágenes de Tyler Robinson, de 22 años, oriundo del estado de Utah, con una historia y un perfil que no parece compatible con el de un terrorista, que no parece compatible con el de un hombre violento, que sin embargo termina cometiendo este acto atroz que pone una vez más a los Estados Unidos en una situación de máxima tensión política, donde justamente la política naufraga, donde la política fracasa y donde empieza a aparecer la violencia como respuesta para saldar lo que parecen hoy diferencias absolutamente irreconciliables entre los dos espectros en los que se está moviendo la política. ¿Por qué te digo que es un perfil que no parece congruente con el de un asesino? Porque, entre otras cosas, era un estudiante que había hasta sido becado, había recibido la beca presidencial, y este video que vas a ver ahora, que es de hace un par de años, muestra el momento en el cual lo graban a él leyendo justamente la carta donde justamente le están notificando que había recibido esta beca que le iba a financiar prácticamente todos sus estudios. Mira. Congratulations, you have been selected to receive the Resident Presidential Scholarship from Utah State University. The value of this scholarship is approximately $32,000. This scholarship is available for 4 years or 8 semesters. Congratulations. ¿Por qué decimos que se trata de un crimen de tipo político? ¿Por qué decimos que tenemos muchos más elementos para sostener esto? Luego de ver que era una persona que no tenía que ver con el mundo del delito y que tampoco tenía que ver necesariamente con el mundo de la violencia. Bueno, primero porque él le confiesa a su padre y a alguno conocido que efectivamente él le había disparado a Charlie Kirk, y cuentan las fuentes que lo conocían, familiares y de su grupo de gente cercana, que él ya había manifestado mucho rechazo a las ideas de Charlie Kirk, que era alguien de quien él por lo menos había hablado en más de una oportunidad para referirse a él, digo a Kirk, como alguien de ideas indeseables. Pero en segundo lugar se confirma lo que nosotros ayer te anticipábamos a partir de lo que publicaba The Wall Street Journal, y es que en las balas del rifle Mauser 36 que fue encontrado muy cerquita del lugar donde se realizó el disparo, único disparo, un rifle esencialmente de caza con mira telescópica, pero es un rifle de caza que necesita, cada vez que se dispara, necesita la activación del cerrojo, es decir, es un rifle que no es ni automático ni semiautomático, esto que te contábamos ayer. Y es que había inscripciones ideológicas claramente ligadas al pensamiento antifascista, y se había hablado incluso de pensamiento o a favor de la ideología trans. En concreto, lo que ya se da casi como por confirmado es que había 2 mensajes en los casquillos que se encontraron. Uno decía, ¡Ey, fascista! ¡Ey, fascista! Como claramente diciendo, esa bala está matando a un fascista. Este es el mensaje. El otro decía, fascista,
Busted sería en inglés, atrapado, podría decir, o caíste, ¿no? Básicamente diciendo, te voy a cazar por fascista, es el mensaje muy claro. Y otro de las balas que fueron recuperadas tenían otra inscripción que es Bella Ciao, que es la canción que de alguna forma ha simbolizado la lucha y la liberación del fascismo por parte de los italianos. El famoso Bella Ciao viene justamente de esa lucha de los partisanos que combatieron a la Italia de Mussolini y que justamente es interesante. Es terrible, pero es interesante porque confirma lo que veníamos planteando aquí. Y es que hay un sector de la sociedad que viene sistemáticamente planteando que todos aquellos que tienen ideas conservadoras, que todos aquellos que están, por ejemplo, en contra del aborto, que están en contra de la ideología de género, que son profundamente cristianos, que defienden una familia tradicional, que esas personas son nazis, que esas personas no merecen vivir, que esas ideas son tan peligrosas que son equivalentes a ideas que, por ejemplo, justifican un exterminio, como son las ideas del nazismo, justamente, y que por lo tanto no deben ser admitidas. Por eso, no hay que ir y debatir contra Charlie Kirk, que es lo que hacía Charlie. Ir y desde su lugar, bien duro, no moderado, era alguien de ideas bien duras, pero que quería debatir, conversar. Lo que plantean estos grupos es, no hay que debatir. Con esas personas ni hay que dialogar. En ese escenario no es extraño que pueda aparecer gente que decida llevar las cosas al extremo de directamente agarrar un rifle y disparar. No es el primer caso. Venimos de ver cómo en Minneapolis asesinan a 2 niñas en una iglesia de 8 y 10 años por el solo hecho de ser niños y en una iglesia, con los mismos mensajes, con la misma ideología realizado ese ataque, de la misma forma que Luigi Mangione mataba al CEO de United Healthcare poniéndole inscripciones en sus balas que hacían alusión a los abusos cometidos por las empresas aseguradoras de medicina. Atención con lo que está pasando en Estados Unidos con esta hiperradicalización que empieza a alentar la violencia. ¿Quién confirmaba justamente que Tyler Robinson había sido capturado, que en rigor se había entregado? Fue el propio presidente Donald Trump. En vivo esta mañana durante una entrevista, fue el propio joven presionado por su padre y por algún conocido quien termina entregándose. Y de eso habló justamente el propio Trump cuando le preguntaron cómo había sido la captura o la entrega. Essentially went to the father, went to a U.S. Marshal who was fantastic, by the way, and the person was involved with law enforcement but was a person of faith, a minister, and brought him to a U.S. Marshal who was fantastic, and the father convinced the son, this is it. And again, I'm always subject to be corrected, but you know, I'm just giving you, based on what I'm hearing, they'll give you a much more active. I just heard about it 5 minutes before I walked in. As I'm walking in, they said, looking real good. They have the person that they wanted. So you have breaking news, don't you, huh? Gentlemen, we got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI. Investigators reviewed additional video footage from UVU surveillance and identified Robinson arriving on UVU campus in a gray Dodge Challenger at approximately 8:29 a.m. on September 10th. In which he is observed on video in a plain maroon t-shirt, light-colored shorts, a black hat with a white logo, and light-colored shoes. When encountered in person by investigators in Washington County on September 12th, in the early morning hours, Robinson was observed in consistent clothing with those surveillance images. Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had.
The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. The family member also confirmed Robinson had a gray Dodge Challenger. Investigators identified an individual as the roommate of Robinson. Investigators interviewed that roommate, who stated that his roommate, referring to Robinson, made a joke on Discord. Investigators asked if he would show them the messages on Discord. He opened it and showed several messages to investigators and allowed investigators to take photos of the screen as each message was shown by Robinson's roommate. These photos consisted of various messages, including content of messages between the phone contact named Tyler with an emoji icon and Robinson's roommate's device. The content of these messages included messages affiliated with the contact Tyler, stating a need to retrieve a rifle from a drop point, leaving the rifle in a bush, messages related to visually watching the area where a rifle was left, and a message referring to having left the rifle wrapped in a towel. The messages also refer to engraving bullets and a mention of a scope and the rifle being unique. Messages from the contact Tyler also mentioned that he had changed outfits. Este dato también, ¿no? Que efectivamente se estaba volviendo cada vez más politizado, que en varias ocasiones había hablado de Charlie Kirk como de alguien que difundía el odio. Y esto es también muy interesante de lo que está pasando en el debate político, porque vos me podrás decir, bueno, pero ¿cuántos son los loquitos que van y agarran un arma y disparan? El punto es que hay un clima que favorece esto, con discursos cada vez más extremistas y con discursos que convierten al otro en un ser indeseable por las ideas que defiende, en un ser que casi no tiene derecho a existir por las ideas que defiende. Y esta es la excusa, es el otro defiende ideas que son ideas de odio, por lo tanto el otro debe ser eliminado. Es la consecuencia lógica de plantear permanentemente que el que piensa diferente es de alguna manera el portador de todos los males. Veamos parte de las imágenes que fue pasando el FBI en las últimas 24 horas para también hacer una reconstrucción de cómo fueron esos minutos finales. Estas son las imágenes que difunde el FBI alrededor de la llegada, sobre todo, de Tyler Robinson a la Universidad del Valle de Utah, en Orem, donde lo que quiero que entiendas aquí es que él conocía la escena, llegó al lugar, disparó y después supo perfectamente cómo tenía que hacer para escapar. Y la verdad es que durante 48 horas permaneció prófugo de la justicia. Esta es la imagen. Gracias porque no había pasado. Él ya disparó y está corriendo. Y vas a ver que corría a pesar de que antes lo habíamos visto con una dificultad en la pierna. Tiene aún el arma enfundada en una mochila. Vas a ver que pega un salto importante, es una distancia importante de la cual él se tira. Sin embargo, no tiene ningún problema y termina escapando. Vamos a ir conociendo seguramente muchos más detalles acerca de cómo llegó a este punto de radicalización y también de cómo se realizó este ataque. Ahora, fíjense lo dramático de lo que estamos hablando, que tenemos que pensar que lo que hacía Charlie Kirk, es decir, alguien que decide ir a debatir a un campus universitario con personas que piensan diferente, desde ahora va a ser mucho menos probable que lo veamos. Porque uno puede pensar, quien lo haga va a creer que pone en peligro su vida, que puede haber algún loquito que quiera dispararle. Esto era inimaginable hace un tiempito. Bueno, ahora vuelve a estar ahí en el centro de la escena. La perspectiva de que no se puede hablar con el otro, de que no tiene sentido o de que si tuviera sentido no importa, porque es demasiado peligroso hacerlo. Esto es el mensaje tenebroso que nos deja la muerte de Charlie Kirk. Seguramente para este punto ya te enteraste de la triste noticia de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, quien recibió un disparo el día de ayer en el cuello durante un evento en Utah Valley University
y lamentablemente perdió la vida. La noticia de su muerte fue una noticia triste y desgarradora para millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y es que Charlie no era solo un referente, era una persona sumamente respetada y admirada por la manera en la que dirigió su vida, defendió sus convicciones. Personalmente puedo decir que en muchas cosas Charlie fue un gran ejemplo para mí y sé que también fue un ejemplo para millones de personas más. Un ejemplo de alguien que pelea por la verdad y por los derechos de los demás. Siempre se mantuvo firme, sin miedo a decir lo que creía, y eso es algo que creo que debería inspirarnos a todos. Amigos, les confieso que lo primero que hice al enterarme de esta noticia fue entrar a las redes sociales para confirmar lo que había pasado. Y lo que vi me llenó de aún más tristeza. Mientras había gente pidiendo oraciones antes de que se confirmara su muerte, muchos más estaban celebrando el acto. Como si tomar la vida de una persona fuera motivo de alegría. Había personas haciendo fiesta, diciendo que por fin Charlie se había muerto. Me dio mucha lástima y al mismo tiempo coraje ver cómo la conciencia de tantas personas puede estar tan dañada, tan cauterizada, tanto que son capaces de ver esto como un acto de justicia y de bondad, y no un acto cobarde, oscuro y lleno de maldad como realmente lo fue. Amigos, yo me pregunto en qué mundo vivimos que arrebatarle la vida a una persona por diferencias políticas se ha convertido en una opción. ¿Qué tan enferma está nuestra cultura que cuando hablar con la verdad puede ser causa de muerte? ¿Desde cuándo defender tus valores y tus principios se convierte en una sentencia en contra de tu vida? Amigos, lamentablemente estas son el tipo de cosas que suceden cuando durante muchos años se le está tachando a una persona de ser nazi, supremacista, intolerante y todo lo demás que a la manada woke se le ocurre decir. Y lo más irónico de todo esto es que cada vez que Charlie Kirk iba a un lugar a hablar, no trataba de silenciar a la gente, no trataba de cancelarlos, más bien invitaba a la gente a compartir sus ideas, a expresarse en micrófono abierto y debatir civilizadamente. Le daba su espacio a todos, los escuchaba, jamás los silenció, jamás usó la violencia, siempre abrió un espacio seguro para el diálogo y al final, tristemente, se convirtió en un mártir de su causa. Aunque me duele muchísimo y me siento con el corazón roto por esta noticia, no solo quiero enfocarme en su muerte, porque él merece mucho más que eso. Así es que quiero continuar dedicando este video a honrar su vida. Quiero hablarte de quién fue Charlie Kirk, de lo que logró en su corta edad, del impacto que tuvo, del legado que dejó y de todo lo que podemos aprender de su ejemplo. Así es que con todo el respeto del mundo, te cuento quién fue Charlie Kirk. Charles James Kirk nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, un suburbio de Chicago, y creció en Prospect Heights, Illinois. Desde pequeño fue muy inquieto, pero también muy disciplinado. Participó en los Boy Scouts of America, en donde alcanzó el rango de Eagle Scout, una de las distinciones más altas dentro de la organización. Pero aunque le gustaba realizar muchas actividades, lo que de verdad le apasionaba era la política. En su preparatoria, Wheeling High School, comenzó a involucrarse en causas públicas y en el 2010 trabajó como voluntario en la campaña para el Senado de Illinois del republicano Mark Kirk, y al año siguiente, aún como estudiante, lideró una campaña para revertir el aumento de precios en la cafetería de la escuela, lo cual llamó la atención de todos porque mostró que incluso en lo pequeño se podía pelear por la justicia. Una de las cosas que más disfrutaba hacer era debatir ideas. Esto lo llevó también a escribir un ensayo para el Breitbart News, en el que denunciaba el sesgo liberal de los textos de secundaria, y ese texto lo llevó a aparecer en Fox Business, donde tuvo su primera exposición mediática importante. Tengamos en cuenta que todavía estaba en preparatoria. Tenía 17 años y ya lo estaban invitando a hablar en televisión nacional. Uno de sus momentos más decisivos llegó en el 2012, cuando fue invitado a dar un discurso en el evento Youth Empowerment Day en Benedictine University. Ahí conoció a Bill Montgomery, quien lo animó a dejar el camino tradicional universitario y dedicarse de lleno al activismo político. Así es que Charlie escuchó el consejo, se retiró de Harper College y con apenas 18 años fundó Turning Point USA, una organización que tiene la misión de formar, educar y movilizar jóvenes en escuelas y universidades para defender los valores de libertad, libre mercado y gobierno limitado. Algo muy notable es que el no tener un título universitario nunca lo detuvo. Al contrario, utilizó esa pequeña desventaja para demostrar que la preparación, las ideas, el carácter y la convicción pesan mucho más que un diploma. Y lo demostró. Hizo crecer Turning Point USA hasta convertirla en la organización juvenil conservadora más influyente de Estados Unidos. Años después, su compromiso fue reconocido cuando en el 2019 la Universidad Liberty le otorgó un título honorífico de doctor en humanidades, destacando su liderazgo e impacto en la cultura pública. Charlie sintió una urgencia por transformar la cultura política universitaria que veía dominada por ideologías liberales y progresistas. No solo le preocupaba que los jóvenes conservadores carecieran de voz, sino que en general se estaba perdiendo el diálogo.
La gente ya no hablaba entre sí, ya no se escuchaba, y las ideas diferentes se trataban como enemigas en lugar de debatirse y de escucharse. Su convicción fue que había que despertar una nueva generación que pensara, que discutiera con libertad y que no tuviera miedo a expresar lo que creía, sin importar que la persona de enfrente no pensara igual. Y esa fue la fuerza que lo impulsó a dedicar su vida al activismo. Cuando le preguntaban por qué hacía lo que hacía, su respuesta era clara: cuando las personas dejan de hablar, suceden cosas malas. Cuando los matrimonios dejan de hablar, suceden divorcios. Cuando la civilización deja de hablar, comienzan guerras. Cuando dejas de tener conexiones humanas con personas con las que no estás de acuerdo, se vuelve mucho más fácil querer hacer actos violentos en contra de ese grupo. Ese era el corazón de su trabajo: crear espacios en donde incluso quienes no pensaban igual pudieran hablar, pudieran expresarse, en donde el desacuerdo no se resolviera con violencia, sino con ideas. Y el impacto fue enorme. En pocos años, Turning Point pasó de ser un proyecto estudiantil a un movimiento con presencia en cientos de universidades alrededor de Estados Unidos, conferencias masivas y ramas dedicadas a la política. Gente, a su corta edad, este hombre logró tanto que muchos consideran su asesinato como el peor asesinato político en 50 años. Sin embargo, amigos, Charlie no solo fue un activista político, también fue un hombre de fe que defendía abiertamente el cristianismo. Decía que la crisis de nuestra cultura no era solo política, sino espiritual. Por eso lanzó Turning Point Faith, con la visión de que las iglesias en Estados Unidos recuperaran su voz y su influencia. Él mismo repetía que deseaba que más personas pudieran conocer a Jesús como él lo había conocido, porque estaba convencido de que solo una fe viva podría transformar corazones y cambiar verdaderamente a la sociedad. Para Charlie, defender la verdad no era solo una batalla política, era también un llamado espiritual. De hecho, terminó demostrando que eso era lo más importante para él, porque aprovechaba cada uno de sus eventos para hablarle a los universitarios sobre Jesús, e incluso en una entrevista dijo que cuando él muriera, quería ser recordado por su fe, y vivió de esa manera hasta el final. Jason Chaffetz, un ex congresista de Estados Unidos que estuvo en el evento, dijo que quería que todos supieran que lo último de lo que habló Charlie fue sobre el amor y sobre Jesucristo, y que podía sentir que lo decía desde el corazón. Gente, Charlie no solo levantó una organización, levantó una generación de jóvenes que aprendieron a no quedarse callados. Esa influencia lo llevó a ser reconocido por la revista Forbes como uno de los 30 líderes más influyentes menores de 30 años. Pero Charlie fue mucho más que un activista. Gente, su vida reflejaba los mismos principios que promovía alrededor del país. Él amaba profundamente a su familia. Era esposo y padre de 2 niños pequeños. De hecho, su esposa Erika e hijos estaban presentes en el evento en donde perdió la vida, algo que hace esta tragedia todavía más dolorosa. Quienes lo conocían de cerca han hablado de la buena persona que era. Era un hombre íntegro, un amigo leal, alguien que se preocupaba genuinamente por los demás y que siempre encontraba la manera de procurar a quienes tenía alrededor. Un amigo de Charlie que trabajó con él en Turning Point USA dijo que su legado más significativo no era político, sino su familia, su esposa Erika y sus 2 hijos. Él dijo que eso era lo que Charlie más valoraba y lo que dejará como una huella profunda. Este hombre no solo era un líder en el escenario, sino que también lo era en lo privado, en las conversaciones cotidianas, en la manera en la que vivía su fe y sus convicciones, en la manera en la que llevaba su relación con su esposa. Por eso duele tanto lo que pasó, porque estamos hablando de un esposo, de un padre, de un amigo, de un hombre de fe y de principios, una persona buena y valiente que no merecía lo que le sucedió, independientemente que estén o no de acuerdo con todo lo que decía. Este hombre de fe, este padre de familia, es la persona que algunos, cegados por el odio, creen que era un monstruo que merecía morir, porque tenía una opinión distinta. Para la cultura woke, cualquier opinión que no sea la suya es inaceptable. A Charlie por años lo tacharon de ser intolerante, racista, nazi, supremacista, misógino, fóbico, machista y cualquier otro insulto que pudieran inventar. Lo amenazaban, lo ridiculizaban, los medios woke lo convirtieron en un villano. Sin embargo, lo que cualquiera podía ver en sus videos era un hombre debatiendo con argumentos, escuchando al que estaba frente a él sin importar quién fuese y defendiendo sus convicciones con un deseo genuino de cambiar la sociedad para bien. Pero después del ataque, los medios hicieron lo mismo que sus detractores, pintarlo como un extremista. Incluso la página de noticias Jezebel publicó un artículo 2 días antes de su muerte diciendo que le pagaron a unas brujas para maldecir a Charlie. En el artículo se puede leer: ahora bien, ¿es ético maldecir a un hombre que no conozco? Probablemente no. ¿Pero es inmoral dejar que siga hablando? Sí. Así que aquí estamos, en una zona gris. Este es un acto enfermo y demoníaco. Imagínate el deseo tan grande de estas personas por silenciarlo. Ya desde hace tiempo Charlie sabía a lo que se enfrentaba. Constantemente recibía amenazas. Sin embargo, siempre hizo su trabajo en lugares públicos. No tenía nada que esconder. Nada lo detuvo hasta el 10 de septiembre, cuando cobardemente lo silenciaron.
Y ahora date cuenta de cómo cuando lo mataron, muchos titulares no hablaban de un esposo, de un padre, de un líder juvenil, de un hombre de fe. Hablaban de un activista de ultraderecha o de un aliado de Trump. Asesinan a trumpista. De nuevo, gente de alguna manera tratando de pintarlo como alguien con ideas extremistas. Como si eso fuera una etiqueta suficiente para justificar su asesinato. Y la cadena MSNBC tuvo el descaro de sugerir que tal vez la bala venía de un disparo de celebración de uno de sus seguidores. Hay una realidad que salió a la luz con todo esto. A Charlie por años lo acusaron tanto de ser extremista y violento, pero los que terminaron demostrando ser extremistas y violentos fueron sus opositores. Charlie nunca incitó a la violencia, al contrario, siempre abrió el micrófono, siempre invitó al diálogo, siempre defendió la verdad sin odio. Escuchaba a todos, hasta quienes lo ofendían y se burlaban de su fe. Pero era tan bueno y efectivo en expresar la verdad con elocuencia. Era sumamente efectivo en sus debates que estos dementes pensaron que lo único que les quedaba era recurrir al acto más cobarde de todos. En fin, desgraciadamente el día de hoy hay personas que en lugar de estar llorando por lo que sucedió, en lugar de estar disgustados porque alguien haya pensado que este acto era un acto de justicia, están celebrando el hecho de que mataron a un hombre de 31 años. Solo por ir a universidades a entablar conversaciones con personas que no estaban de acuerdo con él. Y amigos, si esto no revela la verdadera naturaleza del movimiento woke y de los sectores más radicales de la izquierda, no sé entonces qué lo hará. Quedó más que claro que a quienes ellos acusan de intolerantes usan palabras para defender sus ideas, pero ellos, los tolerantes, son los que usan armas. Pero amigos, la persona que disparó y quienes han estado celebrando se equivocan. Ellos han creído que cancelando, usando la violencia y hasta asesinando pueden ocultar la verdad. Sin embargo, lo único que lograron fue crear un mártir. Lo único que lograron fue que más personas se levanten a defender lo que Charlie defendía: la verdad, la familia, la fe en Dios. Y es que amigos, ningún acto de violencia va a callar la verdad. Ningún asesinato va a derrumbar los principios y valores que por milenios han sostenido este mundo. Ningún acto de maldad será suficiente para detener a los que todavía creemos en lo bueno, en lo justo y en lo verdadero. Porque gente, aunque su muerte representa una pérdida enorme para muchos, su vida y su legado también representan esperanza, lucha y un ejemplo a seguir. Un ejemplo de mantenerse firme ante convicciones, de decir la verdad sin tapujos y de darlo todo por una causa más grande que uno mismo. En los Estados Unidos ya han comenzado con los símbolos públicos que muestran lo grande que fue su impacto. Por ejemplo, el presidente Trump ordenó que las banderas de todos los edificios públicos estuvieran a media asta hasta el domingo 14 de septiembre. Esto para honrar su memoria. Y escribió en sus redes sociales lo siguiente: el gran e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni capturó el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí. Y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. Charlie, te amamos. Además de esto, el presidente anunció que se le entregará póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor más alto que puede recibir un civil en Estados Unidos. Y no solo Trump hizo algo. Gobernadores en estados como Texas, Pensilvania, Dakota del Norte, Connecticut y Delaware ordenaron que las banderas se bajaran a media asta en sus estados como una señal de respeto, como un símbolo visible de la dimensión de lo que se perdió. Amigos, aunque esta es una noticia sumamente dolorosa, espero que también nos anime a seguir adelante. Que el miedo a la muerte no sea lo que defina cómo hablamos. Más bien sintámonos motivados para nunca dejar de hablar la verdad, de defender lo correcto, de defender la familia, la vida y de ser firmes en nuestros principios y en la fe. No me queda más que decir mis condolencias a su familia y a toda la gente cercana a él. Sé que estos son momentos muy complicados, llenos de dolor y de preguntas, y mi esperanza es que puedan encontrar consuelo y fuerza en medio de esta tragedia. Así es que amigos, oremos por esta familia y no dejemos de levantar la voz por lo bueno y lo verdadero de este mundo. El ex representante Jason Chaffetz, conteniendo las lágrimas en televisión nacional durante una entrevista, estuvo revelando cuáles fueron las últimas palabras que dijo el líder conservador Charlie antes de perder la vida. Hasta el último momento, el activista conservador estuvo en función de el debate, el amor, la oración y Jesucristo. Así lo describió. Evidencia. I want his wife and the country to know that
the last question he took, the last thing he talked about to people in Utah, thousands of people that wanted to come hear him, is that his message was one of love, of Jesus Christ, of his belief in prayer. And he talked about that from his heart, and you could feel it. And he's done that multiple times before. But I consider it an honor to be there. It makes me mad. I'm so mad that this happened in our backyard. It's an embarrassment. Now, Y atención, en este momento habla la esposa de Charlie Kirk, asesinado este miércoles. Escuchemos qué tiene para decir a esta hora. Estas últimas conversaciones que él tuvo sobre esta tierra. Mi esposo presenció lo que fue la lamentable situación real de este mundo. Ahora, y probablemente en la eternidad, él se va a levantar llevando esa gloriosa corona de haber sido pues asesinado. Él amaba su vida. Él amaba los Estados Unidos. Helped him always bring him closer to God. He loved the Chicago Cubs. Amaba and my goodness, did he love the Oregon Ducks. A sus jugadores, a su want me to equipo. say go Ducks, so I have to since they play on Saturday. Debo decir que había planes para este sábado de asistir a los juegos. Pero más importante de todo, Charlie loved his children. Charlie amaba a sus hijos. And he loved me. Y me amaba a mí con todo su corazón. Y yo sabía que él me amaba. Él me hacía saberlo cada día de mi vida. Él cada día me preguntaba cómo podía servirme, ayudarme, cómo cada día podía él convertirse en un mejor esposo. Era un hombre grandioso. He was the perfect father. Era un padre perfecto. He was the perfect husband. Él fue un esposo perfecto. Charlie always believed that God's design for marriage and the family was absolutely amazing, and it is. Él pensó y creía en que Dios creó un sistema perfecto entre esposa, esposo y familia. Y honró siempre eso. Honró a nuestra familia, me honró como esposa. A toda esa gente joven para hablar siempre de sus futuros, para convertirse esposos y en esposas. Y la razón por la cual él quería que toda esa gente, quería que lo hiciera, era porque él quería que la gente experimentara lo que él había vivido. Él quería que todo el mundo trajera el cielo a la tierra, criando familias. Y eso era hermoso. Charlie siempre dijo que si él le tocaba ser líder de alguna oficina, algún líder en algún momento, lo dijo en alguna oportunidad, él dijo que su mayor prioridad sería revivir la familia norteamericana, la familia estadounidense. One of Charlie's favorite Bible verses was Ephesians 5, verse 25. Husbands, esposos, love your wives. Amen a sus esposas. As Christ loved the church. Así como Dios o Jesucristo amaba a la iglesia. Y entréguense todos en nombre del amor, el uno al otro. Él lo entregó todo para mí, por esta nación, por este país, por nuestros niños, por nuestros hijos. Y por último, por lo último, lo más real, por este país. Lo voy a recordar siempre. No tengo palabras para describir la pérdida de mi corazón. Honestamente, yo no sabía que esto podría pasarme a mí. Yo no sabía que esto podría ser un plan. Charlie, baby, I know you do too. I know you do. So does our Lord. And our world is filled Nuestro mundo está lleno de maldad. But our God, pero Dios, nuestro Dios, God is so good. Dios es muy bueno. Por Dios, Dios es muy bueno. Incredibly good. Es increíblemente bueno, bondadoso. And we know that for those who love God, all things work together for good. Y a todos estos a quienes aman a Dios, pues todas las cosas buenas le van a pasar porque van a pasar de acuerdo a su propósito.
Already I have seen the worldwide Yo outpouring ya of he love visto for my husband. el mundo I've bondadoso y heard the lleno de amor testimonies gracias a from mi people esposo. my husband He inspired to get traído married, en mi testimonio de lo que ha sido mi to seek out esposo, a relationship with God. todo lo que daba en nombre de esta familia. Charlie's greatest talents was his ability, Uno de los más grandes habilidades de Charlie era la habilidad de ayudar a la gente. the ones who could handle any setback. Siempre And it's tenía la almost like he manera de knew. poder He just- sobrepasar He could obstáculos. see it in you. Even when you couldn't see it in yourself, he just knew. He knew you Él could handle it. veía en ti lo que muchas He veces thought ni you tú only had podías ver. 5% left, and he knew you at 15. He knew you were ready to go that extra mile. Si even tú when you creías que podías tener un 5%, él sabía que tú He puedes always llegar a un challenged people around him to 15%. work Siempre harder and ayudaba a be la better. gente que estaba a su alrededor He para never ser gave up. mejores. And I love knowing that one of his Y yo amo One of la his idea de mottos was saber never que uno de surrender. esos modelos pues nunca van a renunciar. So I want to tell you that, Así that que quiero decirle a todos, we'll never surrender. no vamos a renunciar nunca. No vamos a renunciar nunca. Ever. Nunca. Our campus tour this fall will continue. Nuestra pelea, nuestra lucha There will be even more va tours a in the continuar. years to come. Charlie, te amo. I love you, baby. Te amo tanto. Rest in the arms of our Lord. Descansa en los As he brazos blankets you de with the nuestro words I Dios. know your heart always Yo sé que tu corazón strives to hear. siempre va a estar Well acá. done, my good and faithful servant. Buen trabajo el que hiciste como un servidor. When I got home last night, Cuando llegué a casa anoche, Gigi, our daughter, just ran into my Gigi, arms. nuestra hija, vino a mis brazos And I talked to her and she said, y hablé con ella y I me miss dijo, you. I said, I miss you too, baby. mamá, She te goes, "Where's extrañé. Daddy?" Y yo le dije también, te extrañé. Y ella me preguntó, ¿dónde está papá? She's 3. ¿Cómo le puedes explicar a tu hija de 3 años, solo 3 I años? said, baby, Y le dije, Daddy loves you bebé, so much. Don't él you te worry. ama tanto, no te He's on a work preocupes. trip with Jesus, Está en so un he can viaje afford con your blueberry Jesucristo budget. en este momento. And my goodness, am I so humbled to Su witness corazón, su alma. Charlie, you Son tan alongside humildes. Jesus right now. Yo sé que tú Doing estás what en you este always wanted momento, to do. Charlie, con Jesucristo. Making heaven crowded, right? That's what it's all about. Making heaven crowded. I can't wait to see you again one day. No puedo esperar a volverte a ver algún día otra vez. Thank you all again who love my Gracias husband, a todos los que amaron Who a mi supported him. esposo, a quienes le who wrote apoyaron, him an email every single day during his a radio show. quienes le He read all of enviaron them. un mensaje, All of them. a todos aquellos que le enviaron un mensaje, a todos esos gracias. God bless you all. Dios los bendiga a todos. El mundo en su realidad bien alterada cree que matar a un creyente es silenciar la verdad. El problema para ellos es que la sangre de los mártires se convierte en semilla. Jesús no endulzó el mensaje y tú como cristiano y más que nunca debes tener eso muy claro. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz era literalmente un instrumento de muerte. Seguir a Cristo significa que un día la verdad puede costarte la vida. Abel murió por ofrecer lo que agradaba a Dios. Los profetas fueron perseguidos porque denunciaban la injusticia. Esteban fue apedreado por proclamar a Cristo resucitado. Cada generación tiene un precio por la verdad. Mateo 24:9 nos sienta y nos dice: os entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cada vida entregada grita más fuerte que 1000 discursos. Para quien no lo sepa, en su momento la cruz pareció derrota, pero en realidad fue victoria. No todos nos estamos enfrentando a un martirio literal, pero sí todos nos enfrentamos a la misma presión. Callar lo que incomoda, diluir el mensaje para no ser rechazados, cambiar la verdad por aceptación. Otra vez Jesús nos da el tate quieto. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. La pregunta no es si la verdad tiene costo, la pregunta es si tú estás dispuesto a pagarlo. Porque en los últimos tiempos el que permanezca fiel hasta la muerte recibirá corona de vida. No negocies nunca jamás la verdad, aunque tengas que morir por ello. Si tú eres cristiano es necesario que ya estés alerta.
¿Recuerdas? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús estaba hablando directamente con la iglesia. The spiritual battle is coming to the West, and the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low-crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school. We want the American way of life, which is, by the way, Christendom. Christians, our sacrifice, our toil, our vision, the outgrowth of the scriptures gave us Western civilization. And this is where I think is a great rallying cry. Doesn't matter if you're Hispanic, doesn't matter if you're Asian, doesn't matter if you're black or white. Everybody, if you are Christian and Jesus Christ is your Lord and Savior, these two threats are combining forces. It's time that the church stands and rises up against it. Un verdadero hombre de Dios ha terminado su carrera y ahora está en la gloriosa presencia del Señor. Charlie Kirk vivió audazmente por la verdad y nunca vaciló en su devoción a Jesucristo. Su voz y fe provocaron a esta generación, y su vida apuntó incontables almas al Salvador. Su muerte es una semilla en el suelo. Miles se levantarán. Bien hecho, buen y fiel siervo. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23.